Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su amable espera. Sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias, con la primera ponencia que nos va a hacer favor de explicar el doctor Quintero. Antes me gustaría mencionarles que este ciclo de conferencias es organizado gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, pero específicamente al posgrado en estudios sociales y a la línea de economía social. Y aprovecho para darle un especial agradecimiento a la doctora Hortensia Moreno, coordinadora de la línea de economía social, así como a los maestros Roberto Castillo y Ricardo Reyes por su apoyo en toda la organización del evento, en contactar a las personas, en difundir este material que considero que es muy importante para mostrar lo que podemos hacer en investigación. Bueno, sin mayor preámbulo, antes de darle la palabra al doctor Quintero, me gustaría platicarles o decirles una breve semblanza del doctor. Él es maestro y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. También es magíster en Finanzas y Proyectos Corporativos por la Universidad de Guayaquil en Ecuador. También es docente de tiempo completo en la misma institución, donde imparte cursos como econometría, microeconomía, macroeconomía, entre otras. También ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales y cuenta con diversas publicaciones, una que salió recientemente la semana pasada en una revista perteneciente al índice de Scopus. Pues bueno, Ahora sí, sin mayor preámbulo, muchas gracias, doctor Quintero. Le cedo la palabra, los controles son suyos. Muchas gracias, Christopher. Vamos a proyectar la presentación específicamente. Vamos a empezar por proyectar la presentación. Eh, este trabajo surge como un estudio específico que se realizó con otros dos compañeros de la Universidad Autónoma Metropolitana, el magíster, que pronto, doctor, pero en unas semanas, Ernesto Vera, y la candidata a doctor también, Lilian Pérez Vázquez. Específicamente, ¿qué era lo que nos interesó esencialmente? Lo que nos interesaba era entender eh, este, eh, los países latinoamericanos tienen ciertas características específicamente. Una de esas es, obviamente, que tienen un nivel bastante alto de pobreza, específicamente, sea pobreza por ingreso, por necesidades básicas insatisfechas, pero tienen un nivel relativamente alto de pobreza, ¿no? Entonces, justamente unido a esos altos índices de pobreza, ese alto nivel de pobreza en los países latinoamericanos, tenemos otras características muy específicas que están relacionadas con el mercado de trabajo. De hecho, por generalidad, se menciona que el gran problema es el desempleo, pero parece ser que en las economías latinoamericanas vamos a ver el caso Ecuador. No sé si, por ejemplo, en México, en otros países se repita este comportamiento que justamente con las cifras vamos a ir viendo que parece ser interesante. Parecería ser que no es directamente el desempleo el gran problema. Y parecería hasta algo que parecería sacado de los cabellos lo que estoy diciendo. No, pero parecería que no fuese el desempleo. Porque cuando tú comienzas a ver las tasas de desempleo en estas economías, o en Ecuador sucede, la tasa de desempleo está cerca de lo que podría denominarse pleno empleo. Está en un 3,5% aproximadamente, 4%, 5%, un dígito, que se denominaría bastante controlable. El gran problema que parece tener esta economía es un carácter segmentado en su mercado laboral. ¿A qué me refiero? Parece ser que estas economías tienen índices bastante altos de informalidad o digamos lo que, porque el INEC aquí en Ecuador y la OIT he visto que tratan informalidad y subempleo casi como sinónimos. No son lo mismo, pero la tratan como sinónimos, pero parecen tener niveles muy altos de esta informalidad. Y por eso viene el problema. ¿Por qué? Porque lo que hemos observado es que el aparato productivo, específicamente de las economías latinoamericanas, en este caso vamos a observar la economía ecuatoriana, que es un caso sui generis o especial en Latinoamérica porque es una economía dolarizada desde el 2000. De hecho, estamos analizando solo el periodo de dolarización de 2000 al 2022. Bueno, solo el periodo
en el que comenzó como economía dolarizada, a partir del 2000, ¿no? Entonces, queremos verificar qué elementos generan algo que en Ecuador le llamamos empleo adecuado. ¿A qué me refiero con empleo adecuado? Estoy refiriéndome con la idea de empleo formal o formalidad en el empleo. Entonces, ese era nuestro enfoque. Y partimos de una idea de que queremos verificar si en una economía dolarizada como la de Ecuador, la política fiscal es importante para esa generación de empleo adecuado. Pero al referirme a política fiscal, no es específicamente sin cesante gasto público en lo que sea. Es decir, queremos ver, es decir, el gasto público está compuesto por un conjunto de elementos, ¿no? Queremos ver esencialmente cuál de esos elementos, o en esa composición del gasto público, qué elementos son verdaderamente importantes para afectar a esta variable de interés que es el empleo adecuado. Entonces partimos de eso, ¿no? Ese sería nuestro problema. Obviamente, aquí es lo que estamos planteando. Latinoamérica tiene hasta el 2021 cerca de 201 millones de personas que vivían en condiciones de pobreza y obviamente 82 millones que se encontraban en condiciones de pobreza extrema o indigencia en Latinoamérica, en 2021. Y en toda Latinoamérica, o en la gran mayoría de los países latinoamericanos, se presenta esto que les estoy mencionando, que existe un mercado segmentado, un mercado laboral, o una parte del mercado laboral se encuentra formalmente empleado y otra parte del mercado laboral se encuentra en la total informalidad. Los dos mercados específicamente tienen comportamientos diferentes y el análisis de esos mercados también tendría que justamente observar. Eso es una crítica que se le hace a la aplicación de la teoría del capital humano en países latinoamericanos, porque la teoría del capital humano se aplicaría específicamente para esa parte formal del trabajo. Entonces estás dejando más del 45% de la población en muchos países fuera de tu análisis. Entonces es bastante interesante aquello. Entonces lo que vamos a observar es que una parte importante de la fuerza laboral latinoamericana justamente se encuentra dentro de la economía informal. En Ecuador es más allá del 40%, fácilmente, están dentro de la economía informal y no es esa informalidad que uno pensaría en los países desarrollados que son individuos que tienen un alto nivel de capacitación. Ese alto nivel de capacitación les permite emplearse sin tener relación directa con la empresa, por ejemplo, si eres científico de datos, y obtienen ingresos muy altos. No, la informalidad acá es muy diferente. La informalidad acá es más de subsistencia. Entonces, esa parte es bastante importante y nos interesó analizar ese fenómeno. ¿En qué sentido? Queremos observar qué variables del gasto público, sobre todo, específicamente, tienen un efecto en generar empleos que podemos decirle adecuados o empleo formal. Esa es nuestra variable de interés. Y esencialmente verificar si es que en verdad que existe esa relación, porque puede ser, o podríamos haber encontrado que en realidad no, ninguna de las variables de gasto público tiene una incidencia en el empleo adecuado. Y nuestro interés no solo se da en un análisis de corto plazo. De hecho, por eso vamos a utilizar el modelo que vamos a utilizar, un modelo de serie de tiempo muy específico que tiene ciertas condiciones esenciales para su planteamiento. ¿Cuál es el objetivo general del trabajo? El trabajo lo que va a buscar es analizar cómo el gasto público, a través de sus diferentes componentes, va a tener o puede tener, por eso vamos con ese, puede tener un efecto sobre la creación de empleo adecuado en la economía ecuatoriana. Y nuestra hipótesis de partida fue, cuando menos interesante, porque conociendo las condiciones específicas de la economía ecuatoriana, ya teníamos una sospecha de que la manera en que se ha utilizado el gasto público, que es más concentrado en el gasto permanente o gasto corriente, sobre todo lo que es sueldos y salarios generales, ha consolidado un modelo, ha promovido un sistema específico que consolida en sí el consumo, independientemente de lo que esté sucediendo con el gasto no permanente, gasto público no permanente, o con el proceso de acumulación, es decir, con la inversión pública. Es decir, son independientes totalmente, tienen comportamientos muy diferentes y generalmente la inversión pública se ha dejado de lado, esencialmente. Y lo que se ha centrado mucho en los gobiernos, sobre todo en Ecuador, parece suceder eso, se ha centrado mucho en expandir la demanda a través del consumo, de ese consumo específicamente por parte del gobierno, pero no a través de esa inversión pública. Entonces queríamos ver, esencialmente, de ese gasto, de esa composición del gasto público, qué elementos son importantes. Lo que encontramos, yo creo que muchos de los que estamos aquí presentes, más o menos como que ya intuimos elementos que podríamos encontrar. Sin embargo, es importante
cuantificar, es importante saber que existe esa relación. Entonces, hay literatura sobre esto. Es bastante complicado con respecto a encontrar literatura directamente ligado. De hecho, por eso se generó, detrás de esto se generó un modelo específico, aparte del modelo econométrico, un modelo matemático específico que trata de ligar los dos mercados, o sea, específicamente, es decir, a partir de ciertos elementos del modelo de Barro y utilizando ciertos elementos o ciertas ideas del modelo de salarios el modelo de salarios de eficiencia, pudimos relacionar estas variables. Entonces, ¿hay literatura que haya tratado de relacionar esto? Sí, hay cierta literatura específica que está mucho más relacionada con el crecimiento, pero ya dejan ver algunos elementos respecto a las condiciones de empleo. Y obviamente vamos a ver que hay esta idea de la ley de Ockham, que es bastante importante, pero lo relaciona con el desempleo en sí, básicamente. Y esa parte es importante porque tú podrás decir, mira, pero es que si yo reduzco el desempleo, estoy generando empleo. ¿Quién sabe qué tipo de empleo está generando? Es lo primero. O sea, yo puedo estar reduciendo el desempleo y vamos a ver que las cifras de Ecuador, desempleo se reduce, pero no estoy generando empleo adecuado. Estoy generando más empleo informal o empleo subempleo. Y ese es algo interesante de ver, ¿no? Entonces, ¿qué literatura específicamente? De la política fiscal existen estudios de Schauer, Barro es el primero que hace su modelo de crecimiento donde el gasto público aparece como un elemento muy importante, de Barayan, Zhou en el 94, Lin en el 94, Olson en el 94. Miren que en la década del 90 se concentra mucho estos estudios y hay un estudio relativamente cercano en el 2007 de Ramírez y hay uno en el 2009 de Hernández, que es de donde más o menos surgió parte de esta idea, porque es un estudio similar para un estudio parecido para la economía mexicana, solo que con el crecimiento. Acá lo estamos haciendo con el gasto, con la inversión, con el empleo adecuado, ¿no? ¿Quién es el primero que introduce esta idea del gasto público como un elemento importante al interior del crecimiento económico? El primero que lo hace es específicamente Barro, y Barro lo introduce como un gasto público productivo, es decir, es un gasto público que genera el sector, valga la redundancia, el sector público para crear infraestructura económica y va a tener efectos de arrastre sobre toda la economía. Además, hay cierta teoría detrás de esto, o cierta idea que está relacionada un poco con la ley de Ockham. Hay mucha teoría detrás de esta ley de Ockham, de donde se está relacionando fuertemente estas variaciones de producción y las disminuciones de desempleo. La pregunta aquí era, y por eso parte de ahí nuestra idea, era, sí, en Estados Unidos sí se puede dar esa relación. Tú puedes estar disminuyendo el desempleo y estar generando empleos de buena calidad. La pregunta era, ¿en Latinoamérica sucede eso? Entonces, por ahí va la pregunta. Un trabajo muy importante para esto es el de Agenor y Eichmann, específicamente, que ellos son de los primeros autores que comienzan a proponer esta diferenciación entre trabajador calificado, un mercado para un trabajador calificado y un mercado para el trabajador no calificado. Y lo que ellos dicen, mira, es que parece ser que sí, en el largo plazo, o, bueno, en el corto plazo por lo menos, se va a cumplir que cuando tú reduces el desempleo, es decir, esa relación inversa de desempleo y producto, sí se genera más trabajo calificado, pero eso no es en la economía norteamericana. Entonces, esa parte es importante de entender. A partir de esto, comenzamos a analizar un poco del mercado laboral, del comportamiento coyuntural del mercado laboral y el gasto público en Ecuador, y comenzamos a caracterizar un poco la economía, porque una cosa es tú decir, ah, mira, es que tiene esta característica, pero otra cosa es que los datos te estén diciendo, mira, sí, tiene esa característica específicamente, que comienzas a observar específicamente. Comienzas a observar que existe una proporción bastante grande, es específicamente, de individuos dentro de lo que podría ser su empleo y comienza a acrecentarse. Y el desempleo comienza básicamente a disminuir. O sea, miren cómo se va comportando. Miren que el desempleo en el 2002 está entre 3% y 3.5%. Entonces tienes un nivel bajo de desempleo, bastante bajo de desempleo, tienes niveles altos de subempleo realmente, y ahí estaría la pregunta, ¿el desempleo realmente, la variable sobre la que hay que concentrarse como un problema en Ecuador, sobre todo porque esas son cifras de Ecuador, realmente sería el desempleo o tendríamos que comenzar a observar qué está sucediendo
con el subempleo o con la economía informal, específicamente. Esa sería la primera parte. La otra parte bastante interesante es qué ha sucedido o cómo ha evolucionado. Los ingresos, ya sabemos de dónde vienen la mayoría de los ingresos, son entre ingresos petroleros e ingresos que vienen de manera impositiva. La mayoría de los ingresos se concentran en esos dos, pero la pregunta es saber el gasto público, cómo se ha estructurado con respecto al PIB y qué hemos observado específicamente que el gasto público con respecto al PIB. Un momento. Hemos observado que si bien en el 2012 teníamos un nivel relativamente importante del gasto no permanente, en ese gasto no permanente está todo lo que se tiene que ver o está relacionado con el gasto de inversión pública, específicamente, observamos que a partir de, ha comenzado a decaer a partir del 2013, pero llega a sus niveles más bajos o muy bajos en los últimos, desde el 2018 hasta el 2022. De hecho, 14%, 11%, específicamente. Y observamos que este gasto público permanente, donde se concentra, vamos a ver este gasto público permanente, qué es lo que contiene en sí, vamos a observar que este gasto público permanente, si bien no comienza a crecer excesivamente, aunque sí vemos que crece con respecto al 2012, miren que termina en 33.3% del PIB, vamos a ver cómo está compuesto eso. Observamos que es bastante la diferencia con respecto al gasto público no permanente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un gasto público que se concentra mucho más en el gasto público permanente, esencialmente, y deja un poco de lado el gasto de inversión. De hecho, en los últimos 5 años, no, 5 años específicamente, el gasto de inversión no ha parado de crecer, esencialmente. Y eso, de alguna manera, puede explicar lo que va a suceder con el empleo adecuado, porque lo que comenzamos a ver es que el empleo adecuado también comienza a decrecer en esos años justamente. Entonces, hay como que una relación. Y algo más específico, cuando comenzamos y vemos cómo se compone ese egreso presupuestario, esencialmente, observamos que la mayoría del egreso planificado específicamente, justamente está relacionado con los servicios generales o con, esencialmente. Miren, de hecho, simplemente observen el 2022 y observen ese 2022 lo que es servicios generales y deuda. De hecho, si tú observas esos dos elementos, ves que entre esas dos se concentra más del 74% de lo que se dedica al egreso presupuestario o el gasto, esencialmente, aunque no se haya vengado, pero más del 70% se dedicó a pagar deuda y lo que tiene que ver con pago de servicios generales. Y se dedicó muy poco a lo que es la inversión pública. Eso es con respecto a todo el gasto. Esa inversión pública está aquí entre transporte y comunicaciones y otros. Está ahí específicamente. Entonces vemos que mientras la inversión pública ha tendido a decrecer, el servicio de la deuda ha tendido a comportarse de manera contraria y los servicios generales de la misma manera. Entonces, esos han tendido a crecer, mientras que todo lo que tiene que ver con inversión pública ha tendido a caer. Entonces, ¿qué vamos a observar sobre esta caracterización? Lo primero que vamos a observar es que sí, es una economía que su forma o el gasto público, cómo trata de afectar a la demanda agregada a través del consumo. Es una lógica de consumo más que de tratar de crear infraestructura específica para generar un mayor crecimiento económico. Entonces, por ahí vamos viendo. Ahora, ¿eso genera crecimiento económico? Probablemente sí. La pregunta que sale de ahí es, ¿eso genera empleo formal realmente o genera empleo adecuado en la economía? Esa es la gran pregunta que tenemos. Entonces, vamos a ver algo de la metodología. Vamos a verlo muy rápido porque estoy tomando algo cierto tiempo. El detalle es que tenemos, este dato comienza del 2001 al 2020, no me acuerdo si no había tantos datos del 2000, pero sí el 2001, ya con la misma, todo está homogeneizado, específicamente las series ya fueron desestacionalizadas, porque vamos a hacer series de tiempo, obviamente hay que desestacionalizar las series, y nuestras variables claves específicamente son el gasto público, bueno, el empleo adecuado, que es nuestra variable dependiente, nuestra variable de interés, el gasto público y los elementos que componen ese gasto público. Vamos a ver que ponemos elementos y los impuestos específicamente, ¿no? Entonces, hay una variable de control específicamente que es obviamente para controlar esta idea de la ley de Okun que tiene que ver con el índice de actividad económica coyuntural, específicamente que es una variable proxy específicamente de la actividad económica,
Tenemos también específicamente como variable proxy los egresos, específicamente el Estado, cada uno de sus componentes, no es en sí. O sea, tenemos lo que tiene que ver con educación, servicios generales, lo que tiene que ver con salud, y tenemos también como variables específicamente el stock de capital público, esencialmente. Y tenemos algunos agregados monetarios como M2 y la tasa de interés. Estas como variables de control, esencialmente. Entonces, obviamente, las series están desestacionalizadas, varias de las series fueron transformadas en logaritmos, esencialmente, para que puedan tener un comportamiento que se acerque a las necesidades del modelo que vamos a plantear. El detalle es que para plantear este modelo para plantear el modelo econométrico, teníamos que partir de algún tipo de formulación específica que sea la base del modelo. ¿Cuál fue la formulación esencial que se utilizó? Se utilizó la formulación de Hernández, un autor del 2009, obviamente que él utiliza la formulación de Barro, donde él hace dos tipos de funciones de producción. Genera una función de producción específicamente para la economía formal, esencialmente, donde tiene cierto comportamiento específico y esencial. Aquí están las partes matemáticas de la formulación. En el documento ya al completo está la explicación total. De hecho, cada parte del modelo está en el documento. Va a generarte en este modelo lo que te dice, mira, es que existe una tasa exógena que va a denotar la duración que tienen los trabajadores en su puesto de trabajo. Y existe una tasa específica, bueno, esa duración esté sub cero, existe una tasa que te va a decir el esfuerzo que dedican los trabajadores formales a el trabajo, esencialmente. Entonces, lo que él va a plantear esencialmente es que parte o la función de producción o la producción del sector formal va a depender de ese esfuerzo que los trabajadores formales le dedican a su trabajo. Obviamente va a depender de la cantidad de trabajadores informales, específicamente que existan en el sector, va a depender del capital privado también y va a depender del capital público y del gasto, que es diferente, que lo pone gasto público de capital y del gasto público sería social específicamente. Eso es lo que plantea. Dice, ese es el sector formal. El sector formal está afectado por esos elementos. Y el esfuerzo tiene cierto comportamiento. ¿De qué depende ese esfuerzo? El esfuerzo del trabajador en el sector formal. Justamente va a depender del salario real que tenga ese trabajador en el sector formal. Pero no solo de su trabajo, de su salario real, sino que también va a depender, de hecho, cuando se solucionan las ecuaciones, vas a observar que también en ese sector formal, o ese sector formal, también va a depender del salario básico que hay en la sociedad, es decir, y del salario que se da en el sector informal. Es decir, la cantidad demandada de empleo depende tanto, en el sector formal, depende tanto del salario que reciba ese individuo en el sector formal, como también del salario que se reciba en el sector informal, específicamente. Entonces, esa parte es bastante interesante. Además, plantea también una función, bueno, aquí está la idea de cómo se da el salario en el sector formal. Obviamente, ese salario del sector formal está en dependencia y está relacionado completamente con lo que está haciendo en el sector informal. Entonces, eso es bastante importante para el modelo. A partir de eso, se genera también una función de producción en el sector informal y nosotros vamos a ver que lo que sucede en el sector informal es bastante interesante, cuando menos, está más relacionado o al interior de tasas de crecimiento específicas, esencialmente, y de lo propio que sucede en el sector informal. O sea, no está, el sector informal sí afecta directamente al sector formal, pero parece ser que el sector formal no tiene un efecto específico sobre ese sector informal. Entonces, en ese sentido, existe una función de producción del sector informal y va a depender de su salario, esencialmente, el salario que se da en ese sector. El modelo está mucho más desarrollado en la parte, en el documento, pero este es simplemente un primer acercamiento. Entonces, lo que vamos a observar es que tanto en el sector formal como en el sector informal, lo que sucede con el gasto público, depende, bueno, vamos a ver que sí va a depender del tipo de gasto público, va a afectar a la demanda y obviamente a la oferta de trabajo que se dé en los dos sectores. Pero además vamos a observar que el salario básico que existe en la sociedad
el salario que se genera o que genera en el sector informal y el esfuerzo que dedican los trabajadores que están en el sector formal, específicamente, porque hay un conjunto de supuestos específicos detrás de esa idea del esfuerzo que dedican los trabajadores al sector informal, al sector formal, y está relacionado con la probabilidad de que ellos puedan caer en la informalidad. De hecho, está muy relacionado con eso, con ese tema. Entonces, vemos que va a tener un efecto específico sobre lo que podría denominarse lo que se demanda o lo que se ofrece en el mercado de trabajo. Entonces, a partir ya de ese planteamiento, nosotros ya planteamos el modelo y lo que se presenta es ahora, ¿cómo vamos a demostrar o cómo vamos a mostrar que sí, que el gasto público, y nuestra hipótesis va por el lado de que el gasto público importante es el de inversión? De hecho, eso es partimos de, bueno, o nuestra idea es que era demostrar que ese gasto de consumo no era importante o muy importante para lo que tiene que ver con el empleo adecuado, sino que está más relacionado con el gasto de inversión, es decir, seguimos un poco a Hernández, ¿no? Entonces, teníamos que tener un modelo para plantear, econométrico para plantear esto, ¿no? Entonces, nuestra variable dependiente era el empleo adecuado y teníamos como variables independientes al gasto público en educación, al gasto público en salud, al gasto público en transporte y comunicación, al stock de capital privado, al stock de capital público. Estas variables son interesantes porque en Ecuador sí existe este fenómeno, ¿cómo es que se llama? La inversión pública tiene un fenómeno de expulsión con la inversión privada. Sí, sí, va a haber esa relación entre las dos. Sí se da en Ecuador. Obviamente tenemos al índice de actividad económica y al impuesto a la renta. Y también se colocan obviamente variables DUMI, porque aparecieron como una parte importante, que tienen que ver con la crisis del 2008 y con la crisis del COVID, bueno, 19. Entonces fueron variables que resultaron ser importantes. ¿Cuál es el detalle? Decidir qué modelo se ajustaba a los datos y a la distribución específica de esos datos. Entonces, sabiendo la cantidad de datos que teníamos, se optó por utilizar un modelo autorregresivo con rezagos distribuidos, ARDL. ¿Cuáles o los beneficios de utilizar este modelo? ¿Dónde están? Esencialmente, bueno, obviamente estamos analizando algo de crecimiento, teníamos que también verificar que los resultados se mantengan en el largo plazo, ¿no? Entonces, este modelo te da la flexibilidad de poder hacer un análisis tanto de corto plazo como un análisis de largo plazo y ver si realmente las variables tienden al final hacia su estado o cointegran, básicamente. Entonces, ese es el beneficio de utilizar este modelo. Además, tiene el detalle de que, a diferencia del modelo VEC, porque se puede haber planteado un vector de corrección de errores, a diferencia del modelo VEC, no te pide una cantidad tan enorme de datos, esencialmente. Entonces, esa parte, esos dos elementos fueron relativamente importantes. Entonces, se realiza el modelo y obviamente para realizar este modelo existe un conjunto de pruebas preliminares para verificar la viabilidad del modelo. O sea, obviamente sabemos cuáles son esas pruebas. Prueba de red unitaria, que de hecho cuando trabajas series de tiempo es la primera gran prueba que tienes que hacer. Obviamente también la prueba gráfica la realizas antes, pero haces la prueba de red unitaria. ¿Y cuál es una de las condiciones que te pide este modelo para que se pueda realizar? Que las variables sean cointegradas de orden 0 o de orden 1. No es que todas tienen que cointegrar en el mismo orden, pero tienen que cointegrar o en orden 0 o en orden 1. Es decir, tienen que ser integradas en niveles o integradas en primeras diferencias. Si pasas alguna variable en segunda diferencia, ese es un problema para el modelo. Entonces, eso fue lo que se verificó esencialmente con la prueba de red unitaria. Se verificó que todas las variables que se van a utilizar en el modelo justamente sean cointegradas de orden 0 o cointegradas de orden 1. Adicionalmente, se hizo el análisis específico del orden de rezagos que tenía que tener, o el orden óptimo de rezagos. ¿Para qué? Para tratar de ajustar el mejor modelo posible. Obviamente, en la mayoría de variables, el orden óptimo de rezagos fueron máximo 2 rezagos, en algunas fueron 0 rezagos, como estamos viendo ahí en el gráfico, y en otras fue un rezago, esencialmente. Y además, obviamente, como estamos relacionando esta idea de empleo adecuado y queríamos hacer un análisis tanto del corto como del largo plazo, teníamos que verificar si realmente existían relaciones de cointegración, es decir, si las variables específicamente en el largo plazo tendían hacia el mismo punto, esencialmente, ¿no? Entonces,
Para eso, en los modelos, en el modelo de BEC se utilizan las pruebas de Johansson, las más utilizadas, pero en el modelo ARDL puedes utilizarlo, porque con Stata te permite, pero bueno, eso es otra cosa. Pero en el modelo ARDL tiene sus propias pruebas, que se denominan pruebas de límites, específicamente, pruebas de límites F y pruebas de límite T. En este momento mostramos la prueba de límite F, y lo que te va a decir la hipótesis nula es que si por lo menos el valor P, o el valor de probabilidad, es menor al 5%, al menos existe una relación de cointegración, porque aquí este es el detalle de este modelo. Este modelo solo te trabaja específicamente con una relación de cointegración, mientras que los modelos BEC sí tienen más, pueden tener más de una relación de cointegración específicamente. Pero lo que estamos buscando es que en esta prueba F, específicamente esta prueba de límite F, justamente el valor P esté por debajo del 5%. ¿Por qué? Porque eso te lleva a concluir de que sí, existe una relación de cointegración. ¿Y qué quiere decir eso? Que tanto que las relaciones de corto plazo, esas relaciones que tú ves en el corto plazo, tienden también a mantenerse o tienden a existir también una relación de largo plazo, específicamente. Entonces, puedes realizar el modelo. En el momento en que tú tienes estas relaciones preliminares, ya es viable realizar este tipo de modelos. Entonces, a partir de eso, se genera al modelo, esencialmente, y se obtienen estos resultados específicos, que son relativamente importantes. ¿Qué es lo primero que, como que observamos? Obviamente, eh, lo que es el, el, la inversión privada, o sea, lo primero que fuimos a observar la inversión privada, vemos que por lo menos en el periodo T, es decir, en el propio periodo donde se analiza, no es significativa en el corto plazo, porque esto que está aquí arriba, este panel A, es todo análisis de corto plazo, pero ¿qué es lo que sí vamos a ver? Que en el corto plazo, rezagado un periodo, sí es significativa y es positiva, esencialmente. Entonces, hay una relación de corto plazo entre la inversión privada, sí, y el empleo adecuado. Es decir, la inversión, y eso va con la teoría, sí, esencialmente. Va con la teoría, o está relacionada con lo que te plantea la teoría. Lo otro que vamos a ver es que con lo que sería el gasto público en servicios generales, esencialmente en este corto plazo, vamos a ver que cuando menos el efecto combinado, porque vemos que los dos son estadísticamente significativos, de la variable hoy y la variable rezagada, tiende a ser relativamente positiva, pero la que tiene el mayor efecto, y es el más importante específicamente, es el gasto, es la inversión privada en el corto plazo. ¿Qué observamos también? Que la inversión pública en el corto plazo no tiene ese efecto. Es decir, no tiene un efecto relativamente importante. De hecho, tiene inclusive un efecto negativo en el corto plazo. Pero cuando observamos el largo plazo, eso cambia. Es decir, la relación de largo plazo va a cambiar específicamente. ¿Qué otra cosa vamos a ver? ¿Qué otra cosa se observa? Este término de corrección de error. ¿Qué es ese término de corrección de error? Específicamente, tiene que ser siempre menor a la unidad, tiene que ser negativo y tiene que ser estadísticamente significativo. Si no cumple con esas tres condiciones, tu modelo no cointegra, es decir, y no tiende y no tienen o sea, no hay un proceso de integración dentro del modelo. Entonces tiene que cumplir con esas tres condiciones. Si este término de corrección de error, que es este último valor que está aquí abajo, cumple con las tres condiciones. Es negativo, es estadísticamente significativo y es menor a la unidad. ¿Y qué te quiere decir esencialmente ese valor? Lo que te quiere decir es que cuando menos el 15.33% de las desviaciones en el modelo se corrigen en el largo plazo. Eso es lo que te quiere decir ese término de corrección de error. ¿Qué otra cosa estamos viendo? Que de las variables DUMI, las variables verdaderamente importantes y que causaron disminuciones en el empleo adecuado, están relacionados fuertemente adelante, con el COVID-19. Vemos que COVID-19, 2020 y 2020, periodo, primer trimestre, y 2020, segundo trimestre, porque fue por trimestre que se fue colocando la DUMI, esencialmente sí tienen una relación estadísticamente significativa, pero además su relación es negativa, es decir, a medida que apareció este fenómeno y el empleo adecuado se cayó. Bueno, eso es un poco lógica, pero también vemos que la crisis política del 2005, el propio proceso de migración y proceso de dolarización, es decir, ese proceso
en que la economía ecuatoriana se estaba tratando de regularizar específicamente con la dolarización, también tuvo un efecto negativo sobre el empleo adecuado. Y aquí viene lo siguiente, ¿qué sucede en el largo plazo? ¿Qué es importante en el largo plazo para el empleo adecuado? Y aquí es donde ya vemos esencialmente que lo verdaderamente importante en el largo plazo para el empleo adecuado, de hecho es bastante importante, es justamente el gasto público de inversión. ¿Por qué? Porque ya aquí vemos esencialmente que si el gasto público de inversión, si el gasto público de inversión crece en un 1%, esencialmente porque estamos con elasticidades, obviamente, el empleo adecuado crece en más de un 1%, es decir, hay una relación en el largo plazo, hay una relación elástica entre empleo adecuado y el gasto público de inversión. Y es una relación muy fuerte. Y eso es cuando menos interesante. Es el efecto crowding out. Y vemos que sí se presenta el efecto crowding out entre inversión pública e inversión privada, porque vemos el signo de la inversión privada, aunque no es estadísticamente significativa. Entonces, no habría tanto problema ahí. Vemos esencialmente que lo que tiene que ver con el gasto en servicios o específicos generales, gasto público en servicios generales, tiene un efecto negativo en largo plazo, específicamente, es decir, disminuye la idea de empleo adecuado. Entonces, cuando menos eso es importante o es interesante observar esos comportamientos. ¿Qué es lo primero que podemos observar? Y con esto vamos terminando esta presentación. Eh, que lo primero, que ese gasto o una parte del gasto público en lo que se podría denominar capital humano, que aunque sí es importante para la economía, pero no es capaz en realidad de generar empleo adecuado. Es decir, o sea, se puede estar gastando en capital humano, pero no se están creando las condiciones necesarias para que ellos puedan intervenir en la economía. Es decir, para que esos individuos que están formándose puedan tener un efecto sobre la economía. Entonces, ¿cuál es la conclusión en la que se saca un poco del trabajo de por qué puede ser que se esté generando eso? Y lo que nosotros llegamos a concluir es que eh, fue posiblemente la propia intervención del gobierno dentro del periodo analizado y la propia forma en que actúa el gobierno específicamente a cómo distribuyó el gasto o se compuso el gasto público que generaba ese propio gobierno, que fue lo que generó desequilibrios estructurales en la economía. Y eso fue lo que generó fugas continuas en el multiplicador y una creciente necesidad de financiamiento. Es decir, el detalle es que el gasto público en el periodo analizado fue primordialmente un gasto público de consumo. Es decir, fue un gasto público que no se usó para fomentar inversión pública e inversión que a la larga generara sus propios ingresos, son sus propios retornos. En ese sentido, Keynes es muy interesante porque Keynes ya lo planteaba. Keynes, de hecho es una lectura del 2016 de Noemí Levy, que es bastante interesante porque ella también hace un trabajo con el gasto público. Ella inclusive lo menciona. Keynes nunca fue partidario, esencialmente, de un presupuesto desequilibrado, sobre todo ese presupuesto desequilibrado en el gasto, los egresos ordinarios. Él decía, no, eso tiene que estar equilibrado. ¿Por qué? Porque esos egresos ordinarios, esa parte corriente, no genera sus propios rendimientos futuros que puedan solventar el gasto o este de financiamiento en el que estás incurriendo. Es decir, para poder equilibrar eso vas a tener que generar más ingresos a través de impuestos. Y no era partidario de eso. Pero sí era partidario de que podría haber desequilibrio justamente en el gasto no corriente o el gasto de inversión. ¿Por qué? Porque si el gasto de inversión lo que generaban eran procesos que posteriormente te generarían réditos y que podrían solventar ese desbalance que estaba generando. Estos resultados nos dicen eso. Sí, el hecho de que te hayas concentrado tanto en el gasto de consumo, lo que generó fue un desequilibrio en esta economía que te llevó finalmente al continuo endeudamiento, específicamente, y obviamente a todos los problemas sociales que se tuvieron. Y con eso terminaría la presentación específicamente. Sí, con eso termina la presentación.
No sé. Doctor Quintero, muchísimas gracias. Con esto abrimos una sesión de preguntas, por parte del público, que posteriormente serán respondidas por el doctor Quintero. Entonces, si alguien tiene alguna duda, comentario, le agradecería si por favor puede escribirlo en el chat o si puede abrir su micrófono para preguntarle directo al doctor. Gracias. Mientras vemos si salen preguntas, yo sí tendría una, doctor Quintero. En su resultado, si comprendí bien, usted nos explica que dependiendo del horizonte temporal, es distinto el tipo de gasto de capital que incide en la formación de empleo adecuado. Si recuerdo correctamente, en el corto plazo es el privado el que sí incide y en el largo plazo es el público el que incide. Sí entendí bien y en todo caso mi pregunta sería, ¿cuál es a qué atribuye esa diferencia de resultados de acuerdo con el horizonte de tiempo? Ya. Específicamente, sí, entendiste bien. Esencialmente es algo así. Lo que parece suceder es que en el corto plazo, el gasto de la parte de la demanda agregada, el que incide, es la inversión pública con respecto al gasto público. Es decir, en el corto plazo vemos que sí existe una relación positiva, aunque inelástica igual, entre la generación de empleo adecuado y la inversión. Es decir, la inversión tiende a incrementar la cantidad de empleo adecuado. Pero en el largo plazo eso se cambia específicamente, porque ahora en el largo plazo es el gasto público el que genera esta relación, pero el gasto público sí es muy elástico con respecto. ¿Y a qué se puede deber esa diferencia en los comportamientos? Específicamente tiene que ver mucho con la manera en que se comporta el propio gasto de inversión. Si te percatas, el gasto de inversión está muy relacionado con los ciclos. Es decir, es algo que está, es decir, la inversión o la inversión privada sobre todo, está muy relacionada con los ciclos. Es decir, si hay expectativas de ganancia, la inversión privada sí va a tender a crecer, pero se va a estar moviendo esas expectativas dependiendo de lo que está sucediendo con los ciclos o con las propias expectativas de los propios inversionistas. Mientras que el gasto de inversión pública sí está más relacionado con un gasto que se mantiene en el largo plazo. ¿En qué sentido? Porque es infraestructura. Es infraestructura, lo que es carreteras, infraestructuras, no solo son propias empresas públicas, sino que todo lo que tiene que ver con la propia infraestructura y entramado productivo del país. Entonces es algo que se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces por ahí vendría la lógica de por qué uno afecta mucho en el corto plazo y otro afecta mucho en el largo plazo. Es por la propia naturaleza de los dos gastos de inversión. Eh, eh, levanta Diego. Diana Morán también tiene una pregunta, pero vamos, no sé si la quieran. Es que antes de esto, Diana Morán pregunta, dice que Atkinson en uno de sus textos retoma lo propuesto por Keynes respecto al rol del Estado como dinamizador no solo de la demanda agregada, sino también del mercado laboral, ¿sí? Específicamente, Atkinson propone que el Estado actúe como empleador de última instancia. ¿Cómo entender la resistencia al uso de estas políticas? Específicamente, justamente va con esta idea y ¿por qué va esa resistencia? ¿Por qué se entendería una resistencia? Justamente lo que te digo y que en el trabajo se observa que sí existe un efecto crowding out. Es decir, ¿qué es lo que te dicen? Mira, es que si el Estado interviene mucho, desestimula la inversión privada. Y es la inversión privada la que es muy importante para la economía, es la que te genera el crecimiento de largo plazo y la que genera los empleos a futuro. Vemos que en la economía ecuatoriana eso no es tan verdad, o eso no es verdad. El gasto, la inversión privada es importante en el corto plazo, pero en el largo plazo no. Y el efecto crowding out que existe es contrarrestado por el gran efecto que tiene el gasto público de inversión. El gasto público de inversión es tan grande que duplica a esa caída que tiene la inversión privada. Entonces, no es que yo diga que el gasto público de inversión tiene que suplir a la inversión privada, nada que ver, porque el gasto público de inversión tiene que ser un apoyo para esa inversión privada específicamente. Tiene que generarle condiciones específicas para que esa inversión privada pueda realizarse.
porque en la medida que esa inversión privada se realiza, obviamente se dan mejores condiciones también para el país. Entonces, esa es la idea, tienen que trabajar en conjunto. Pero la resistencia va por ese lado, va por ese planteamiento teórico que te dice, mira, es que el gasto, si demasiado gasto público lo que hace es expulsar a la inversión privada. Por ahí va la lógica. Y eso a la larga es negativo para la economía. Esa es la lógica que se plantea. Levantaba la mano Diego Linton y también Steven Solís. No sé, Diego. Se estará, creo que salió. Steven. ¿Qué tal, doctor Quinteros? Muy buenas tardes. Mi pregunta era la siguiente. En virtud de los resultados obtenidos, ¿cuáles serían las recomendaciones para los hacedores de política pública? Recomendaciones para los hacedores de política pública. Eso es bastante interesante, esencialmente. ¿Por dónde irían las recomendaciones? Es que la principal recomendación, o la que más vería, es que las acciones específicas que se tomen para detonar un mayor crecimiento económico tienen que estar relacionadas con detonar actividades productivas. Es decir, el gobierno o el Estado tiene que tratar de fomentar actividades productivas, obviamente a través de lo que hace con su gasto de inversión pública de manera, sé que a los economistas, muchos economistas quizás no les gusta el término, pero de manera eficiente, específicamente. Eso es lo primero. ¿Qué quiero decir? Que se tiene que mejorar la sinergia que existe entre gasto público, gasto de inversión pública, gasto de inversión privada, para que se genere eficiente en la manera en que se utilizan los dos tipos de gastos, esencialmente. Por ahí iría la lógica, es decir, no tiene que verse la idea de que es el Estado el que tiene que invertir y que el sector privado no tiene que participar. No, tiene que verse que es el Estado el que tiene que crear las condiciones específicas para que la inversión privada pueda llevarse a cabo y pueda realizarse de manera correcta. Cosa que hemos tenido periodos en el Ecuador donde eso no se ha hecho y hemos tenido periodos en el Ecuador donde se ha abandonado el gasto público. Es decir, hemos tenido dos periodos así contrarios. Es decir, un periodo donde se decía, no, el gasto privado no sirve, dediquémonos solo al gasto de inversión pública y vimos ese periodo, 2007 al 2015 más o menos. Y otro periodo donde dijimos, donde se dice, no, el gasto de inversión pública es ineficiente, hemos creado empresas ineficientes, disminuyamos el gasto de inversión pública y dejemos que el gasto de inversión privada sea el que domine, cosa que ninguna de las dos ha sucedido. Yo creo que va por el lado intermedio, es decir, los dos pueden solventarse, pueden sobrevivir, de hecho, no solo sobrevivir juntos, los dos tienen que ir juntos específicamente. ¿Por qué? Porque el gasto de inversión pública le genera las condiciones para que el gasto de inversión privada pueda realizarse. Es decir, pueda multiplicarse y pueda generar mejores condiciones, específicamente. De hecho, inclusive el Estado genera la estabilidad específica del Estado en las reglas del juego, mejora las condiciones para todos los participantes. Entonces, eso por ahí iría la lógica, esencialmente. No sé si con eso hay alguna otra duda específica. No sé si hay una duda. No sé si regresó Diego, porque estaba preguntando. Levantó la mano. Pero no, Sí, creo, yo creo que se quedó sin conexión, porque sí, yo también vi su mano. sí, yo también vi que levantó la mano, pero no sé qué pregunta tenía. ¿Alguien más tendría alguna duda o comentario para el doctor Quintero? De lo contrario, estaremos casi terminando nuestra sesión. Ok. Pues doctor Quintero, muchísimas gracias por su tiempo. Como muy bien lo mencionó, su trabajo también es parte de un proyecto en conjunto, en el cual estamos escribiendo un libro entre varias personas. Uno de ellos el doctor Quintero, que pues nos ha ayudado un montón y pues darle las gracias por su tiempo, por su esfuerzo. Me permito decir que su investigación y la de la maestra Lilian y del maestro Vera es un trabajo espectacular. Muchas gracias por compartirlo y
pues nada, darle un agradecimiento y gracias a todos por su asistencia y también sería muy padre si nos vemos la siguiente semana. Sí, muchas gracias por la oportunidad y decirles que en el trabajo, de hecho, cuando salga, está mucho más detallado toda la parte del modelo, tanto matemático como econométrico, y los invitaría, cuando se dé la oportunidad, que puedan leer todo el documento, los documentos porque están muy interesantes. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Tengan bonita tarde. Igual, bonita tarde para todos, hasta luego.